Salmo número 25 y vamos a hacer la lectura del mismo. La palabra del Señor dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Palabra de Dios. Bien, este Salmo 25 es uno de los salmos que llamamos alfabéticos o acrósticos. ¿Por qué razón? Bueno, en el caso particular del Salmo 25, cada grupo de 2 líneas, con algunas excepciones, en hebreo, obviamente, comienza por una de las letras del alefato en orden consecutivo, desde la primera letra, que es la Aleph, hasta la letra Tau. Este Salmo 25, como la mayoría de los salmos, nos regresa al Salmo 1 porque nos muestra que necesitamos de la ayuda divina para seguir el camino correcto. Recordemos ese camino recto del cual el salmista nos mencionó en el Salmo 1, y este camino recto que ya nos ha sido ilustrado entre los Salmos 15 al 24. Y también este Salmo nos muestra cómo recibir la bendición de Dios, cómo recibir la bendición de Dios. El ruego del salmista en este Salmo es principalmente conocer cómo se vive una vida piadosa. Él no está tan interesado en conocer los detalles del futuro respecto a las circunstancias particulares que estaba experimentando. El autor de este salmo muy probablemente es un David ya anciano, como parecieran sugerir los versos 7, donde él habla de los pecados de su juventud como algo ya pasado, y también en los versos 16 y 17. Este Salmo 25 en realidad está lleno de afectos devotos hacia Dios. Es decir, el alma se derrama en una oración amorosa hacia el único Dios verdadero en quien el salmista confía.
en ese Dios que le enseñaba el verdadero camino de la rectitud, de la justicia, en ese Dios que perdona misericordiosamente sus pecados, que lo libra de la aflicción y la soledad. Realmente este salmo es un instructivo para todo creyente de cómo debemos orar. Sí, este es un instructivo en cuál debe ser el contenido principal de nuestras oraciones. Así que hoy vamos a estar viendo la oración de una persona piadosa y nos vamos a concentrar en 4 aspectos que se nos muestran en todo este salmo. Primero, vamos a estar viendo qué es orar. ¿Qué es orar? Segundo, vamos a estar viendo las principales peticiones de la oración. Principales peticiones de la oración. Tercero, ¿a qué apelamos en nuestras oraciones? Y cuarto, vamos a estar viendo las gloriosas promesas que nos estimulan a orar. Y Dios quiera que el estudio de este salmo nos lleve a una vida de oración más intensa. Empecemos con nuestro primer punto. ¿Qué es orar? Y vamos a enfocarnos en el verso 1 y en el verso 15. En el verso 1 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y en el verso 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Así que orar, según el salmista, es expresar delante de Dios el deseo y la dependencia total que tenemos de Él. Eso es orar. Por eso Él dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y es que no se trata de mover a Dios, quien es el gran movedor inmovible. No, se trata es de movernos a nosotros mismos hacia Dios, levantando hacia Él nuestra mirada. Que cuando oramos y adoramos delante del único Dios verdadero, levantamos nuestros corazones hacia Él. El salmista dice, levantamos nuestros ojos, nuestra mirada, lo cual indica nuestra dependencia hacia Él por medio de la fe. Por lo tanto, el salmista sabe que Dios lo librará pronto de la red que lo atormenta, como dice en el verso 15. Y esto nos lleva, ya habiendo entendido qué es orar según nuestro salmo, nos lleva a las principales peticiones de la oración. Este será nuestro segundo punto, las principales peticiones de la oración. Bueno, y vamos a ir a varios textos, el versículo 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 16, 17, 18, el 20, el 21 y el 22. Lo primero, y esto es importante, mis hermanos, porque nosotros en la oración debemos pedir lo que Dios quiere que uno pida. Y yo sé que es lo que Dios quiere que pida por medio de su palabra, por medio de las oraciones que la Biblia tiene. Así que lo primero que nos muestra esta oración del salmista es que él pide que Dios lo guarde de sus enemigos, que lo proteja de sus adversarios. Miren lo que dice en el verso 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Así que siendo que Dios es el buen pastor que ya vimos en el Salmo 23, el cual cuida de los suyos, entonces el salmista, que es una oveja de ese buen pastor, le pide a Dios que le prepare una mesa de regocijo y salvación de tal manera que los enemigos no se alegren de él. Segundo, el salmista le pide a Dios que lo dirija en el camino del deber. Esta es una de las principales peticiones que debemos hacer todos los días. Dios, dirígeme en el camino de mi responsabilidad cristiana. Miren lo que él pide en los versos
4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Mis hermanos, no es fácil en algunas ocasiones conocer la senda por la cual debemos ir, pero podemos acudir a Dios a través de la oración para que Él nos ilumine, para que Él nos muestre el camino correcto. Recordemos que ya hemos visto y luego vamos a estar viendo en los Salmos que Dios es luz, que su palabra es lámpara. Por lo tanto, solo en Dios encontraremos el camino correcto, la decisión correcta. El salmista, como ya dije, no pide conocer los misterios insondables de la doctrina bíblica, ni las complejas minucias de la escatología, sino que lo que él le pide a Dios es: Dios, instrúyeme en tus caminos. Oh Dios, muéstrame el camino o la forma como tú vienes a tu santo y cómo tu santo puede llegar a ti todos los días. Recordemos que ya aprendimos en el Salmo 23 que Jehová tiene un cayado y tiene una vara, la cual habla de la corrección, pero también de la guía, que Dios nos conduce a buenos pastos. Por lo tanto, todos los días le pedimos a Él que nos guíe. Este pasaje resalta que cuando tenemos dudas de qué camino tomar, por cuál decisión irnos, entonces clamamos a Él para que nos dé claridad al respecto. Tercera petición. Y esas son peticiones que deben estar diariamente en nuestros ruegos. Que Dios se olvide de sus pecados. Que Dios se olvide de algo. Y ese algo es de sus pecados. Y que Dios recuerde algo siempre. Y ese algo es su misericordia. Miren lo que dicen los versos 6 al 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno, y es que si Dios tiene presente nuestras iniquidades, vamos a ser destruidos. Pero si Dios recuerda su misericordia, entonces siempre vamos a gozar de su favor. Aquí el salmista habla de los pecados de su juventud. ¿Por qué? Bueno, porque en esa etapa somos más proclives a ceder a muchos males. Es por esa razón que el salmista acudía a la palabra como una lámpara que lo libraba de caer en los tropiezos del mal, y la palabra le aumentaba el temor necesario para evitar muchos males. Así que todos los días debemos pedir a Dios como nos enseñó Cristo en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12, porque nuestros pecados son deudas para con el Dios Santo. Porque si acumulamos muchos pecados que reclaman esa justicia y esa ira divina, entonces las cosas no van a ir bien. Pero, mi hermano, cuando estamos en Cristo, bueno, estos pecados nos causan gran aflicción. Esos pecados son esos grandes enemigos por los cuales el salmista oraba que no fuera avergonzado. Y esa es la razón por la cual el salmista en esta petición particular acude a las piedades del Señor. Cuando pedimos perdón, acudimos a sus muchas misericordias, a su infinita bondad. ¿Por qué? Porque no hay otro camino para obtener la limpieza. El salmista, aunque probablemente ya era un anciano, no puede soportar en su conciencia los pecados.
Por eso ruega una y otra vez que les sean perdonados, pero no solamente perdonados, sino borrados, y no solamente borrados, sino olvidados. Miren que aquí en el versículo 11, el salmista acude al amor del Señor. Él dice, por amor de tu nombre, oh Jehová. ¿Cuál es ese amor? Obviamente que esto nos habla de la cruz. En la cruz de Cristo se manifestó el amor del Padre y entonces el salmista acude anticipadamente a esa cruz que muestra el amor del Padre para que Dios perdone su pecado. Porque ese pecado, dice el salmista, es muy grande y necesitó un redentor grande y necesitó un sacrificio grande, necesitó un sacrificio, una aflicción grande, porque nuestro pecado es malo, es muy grave. De allí que los puritanos hablaran de la excesiva pecaminosidad del pecado. Y luego en el verso 18, el salmista volverá a suplicar y perdona todos mis pecados. Es decir, que no quede ninguno sin perdonar, que no quede ninguno sin borrar, sin limpiar. Una cuarta petición que hace el salmista y que debemos hacer es que él pide que Dios lo saque de sus aflicciones y angustias. Vamos a, miren lo que pasa aquí en los versos 16 y 19. El salmista dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. 19. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Así que, mis hermanos, es lícito orar al Señor que nos libere de las angustias, de las aflicciones, de las congojas, de la soledad, del odio de los malos que aborrecen al que confía en Cristo. Y es que en muchas ocasiones el creyente experimenta momentos de soledad, momentos de turbación, momentos de aflicción. Así que oramos al buen pastor, quien está al tanto de todas nuestras angustias, aunque Él está a nuestro lado siempre. Mis hermanos, cuando oramos pidiendo su compañía y fortaleza, entonces la experimentamos aún con mayor fuerza. Quinto, el salmista pide que Dios guarde su alma, que Dios lo conserve en integridad, que Dios lo conserve en rectitud. Observemos los versos 20 y 21. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Mis hermanos, hemos aprendido que si Dios lo está haciendo en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad hacerlo también. Por lo tanto, si no quiero ser avergonzado por mis enemigos, por el diablo, entonces debo andar en integridad, debo andar en rectitud. Estas dos virtudes, si se cultivan, nos guardarán de hacer el mal y por lo tanto de ser objeto de burla de parte del incrédulo, de parte del diablo. Sexta petición: que Dios rescate a su pueblo de todas sus angustias, no solamente a mí, sino a todos los hijos de Dios. Aquí son llamados por el nombre de Israel. Miren el verso 22. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aquí no se trata del Israel étnico. No, no. Se trata del verdadero Israel, del espiritual, de todos los que han sido redimidos por el Mesías, los que están bajo la autoridad y el gobierno del verdadero David, del verdadero Rey eterno, de Jesucristo.
Mis hermanos, en la oración tenemos que recordar que no somos los únicos que pasamos por afrentas, aflicciones, soledades, angustias y pecados, que nuestros hermanos también están en las mismas luchas, que debemos orar por ellos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿A qué apelamos en nuestras oraciones? ¿A qué apelamos? Y esto está en el verso 2, en el verso 3, en el verso 5, 8, 17, 19. Bueno, el salmista nos muestra que él apelaba en su oración a la fidelidad del Señor. Ese era el ancla firme al cual se aferraba él al momento de pedir, a la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios nos lleva a confiar totalmente en Él, a descansar en Él, a esperar en Él. Miren lo que dice el salmista en los versos 2 y 3. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mis hermanos, el salmista nos dice que la historia del pueblo de Dios tiene pruebas fehacientes de que los que confían en Él nunca son real y finalmente avergonzados, nunca. Segundo, el salmista apela al Dios de su salvación. Bueno, y es que esa es la especialidad de Dios. ¿Cuál es la especialidad de Él? Salvar, librar, fortalecer, rescatar, redimir. Miren el verso 5, en la parte B dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Esa es la razón por la cual los santos esperan en Él. Esperan la respuesta de Él, porque Él es misericordioso, porque Él es el Dios de nuestra salvación y esperamos en Él todo el día, todos los días, y no nos cansamos de hacer esto, pues a su tiempo, en el tiempo de Él, veremos su gran salvación. Esa es la razón por la cual en el verso 17 el salmista dice, sácame de mis congojas. Y en el versículo 19, él le pide que mire, dice, mira, mira, oh Dios, cómo se han multiplicado mis enemigos. Y es que Dios tiene el poder para mirar con su ira sobre los adversarios de su pueblo y para rescatar con su poder al creyente de todas sus aflicciones. Tercero, apelamos a la bondad y rectitud de Dios. Miren el verso 8, dice, bueno y recto es Jehová. Y es que porque Él es bueno y Él es recto, entonces Él cumple las promesas de su pacto y sus promesas incluyen nuestra completa salvación. Su bondad le lleva siempre a hacernos el bien y aunque en ocasiones no comprendemos por qué nos vienen ciertas clases de sufrimientos y adversidades, porque Él es bueno, tenemos la certeza de que todas esas cosas adversas obrarán para nuestro máximo bien. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. Las gloriosas promesas que estimulaban al salmista a orar, las gloriosas promesas que nos estimulan hoy como cristianos a orar. Y estas las encontramos en los versos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Entre los versos 8 al 15, el salmista medita en las muchas promesas que la palabra contiene, las cuales son el mejor fundamento de la oración. Pues no solo nos indican qué hemos de pedir, sino que en sí mismas las promesas ya son una respuesta presente a la oración. Sí, y esto
nos lleva y nos debe conducir a creer que la plegaria será escuchada. ¿Por qué? Porque la promesa divina siempre, siempre se cumple. Por lo tanto, mis hermanos, nuestras oraciones siempre deben estar fundamentadas en las claras promesas que contiene la palabra. Porque si pedimos, mis hermanos, conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestros deseos personales, es muy probable que no recibamos respuesta alguna. Esa es la razón por la cual en Primera de Juan, en el capítulo 5, vamos a ir allá. Primera de Juan, en el capítulo 5, en los versos 15, en los versos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que está escrito en la Biblia. Entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y en Santiago, capítulo 4, vamos a ir por favor a Santiago, capítulo 4. La palabra del Señor dice en el verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mis hermanos, estas promesas son hechas para los que, aunque fueron pecadores grandes, como dice aquí el salmista, ahora han confiado en el Señor. Ahora guardan su palabra, ahora son pastoreados por él, ahora aborrecen el pecado en sus vidas y aunque conforme a la debilidad congénita con la cual nacemos, quebrantamos alguna vez los mandatos de Dios. Bueno, si se arrepienten con sinceridad y trabajan para andar en santidad, manteniéndose fieles al pacto sagrado, es porque Dios está obrando en sus vidas. Mis hermanos, estas promesas son para aquellos que, dice en el verso 12, temen a Dios, temen a Jehová. ¿Con base en qué las promesas de Dios se cumplirán? Con base en que, bueno, primero, debido a las perfecciones de la naturaleza divina, debido a sus atributos. Mis hermanos, recordemos que la calidad de la promesa depende del carácter de quien la hace. De allí que el salmista empiece esta sección afirmando: bueno y recto es Jehová. Él es tan bueno como lo es su palabra, y su palabra es tan buena como lo es él. Además, mis hermanos, todas las promesas del Señor están en armonía con lo que Él es, y siendo que todas las sendas de Jehová, como dice el salmista aquí, son misericordia y verdad, entonces sus promesas son seguras para mí. Sus promesas son seguras para ti. ¿Y cuáles son las promesas de Dios que llevan al creyente a pedir conforme David nos enseñó ya en nuestro primer punto? Bueno, primero, que Dios instruirá y dirigirá a los pecadores en el camino del deber. Esto es lo que dice el salmista. Sí, en el verso 4 él dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y ahora esta petición que hizo es confirmada por la promesa que está en los versos 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto,
Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la iglesia de los santos, el camino de la reconciliación, el camino de la vida eterna, a Jesucristo. Segundo, Dios promete que encaminará a los humildes. ¿Quiénes son estos humildes? Bueno, los que desconfían de sí mismos, los que desconfían de las cosas terrenas, los que tienen corazón de pobre, como dice Cristo en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son estos humildes? Los que dependen solo de Él, los que reconocen que la única guía segura para nuestras vidas es la palabra de Dios, su ley. Por lo tanto, Él los guiará por el juicio, Él los guiará por la senda de la obediencia. Tercera promesa a la que se aferra el salmista, y es que al hombre que teme a Jehová, Él le enseñará el camino que ha de escoger, como dice aquí en el verso 12. Mis hermanos, el pecador que es enseñado por Dios y encuentra en Cristo su justificación, este hombre que ora pidiendo la guía del cielo, andará conforme a su palabra. Por tanto, este santo siempre escogerá el camino que Dios ha escogido, el camino que Dios traza. ¿Por qué? Porque los dos caminos se juntan, sí, porque el que teme a Dios escoge lo que a Dios le agrada. Eso es indefectiblemente realidad. Cuarta promesa, Dios facilitará el camino. Dios facilitará el camino. Miren el verso 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. El santo que es guiado y enseñado por la palabra de Dios cada vez será más manso. Y la promesa que el Señor dio para los mansos es que ellos recibirán la tierra por heredad, como dice Mateo 5:5. Dios hará su yugo más cómodo, su carga más ligera, como dice Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 30. Además, Dios promete que sus descendientes serán altamente beneficiados por las oraciones y ruegos de sus progenitores, incluso cuando ya no estén en esta tierra. Quinto, se promete que Dios admitirá a los que son instruidos por Él. Oiga, qué promesa tan hermosa, en lo íntimo de su comunión. Esta creo yo que es una de las promesas más hermosas que la Biblia tiene. Miren el verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¡Qué promesa! Que los que confían así en el Señor y dependen de su palabra y de su espíritu, wow, estarán en el secreto de Dios. Ellos son guiados por el Espíritu Santo, el cual penetra hasta las profundidades de Dios, dice Pablo en primera a Corintios 2:10. Qué hermoso. Deseo finalizar con unas aplicaciones.
Mis hermanos, aunque no sabemos cuál es la ocasión exacta en la cual David escribió este salmo, es cierto que fue en un momento en el cual los enemigos se habían levantado contra él en una edad posiblemente ya muy avanzada. Por lo tanto, David examina su corazón y encuentra que algunos pecados de su juventud pueden estar relacionados con esta actitud malvada de sus adversarios. De manera que la solución para ello es confesar y buscar el perdón divino. Mis hermanos, nuestros pecados pueden ser ocasión para que los enemigos del evangelio se levanten aún más con furia. Mis hermanos, no dejemos de orar con sinceridad, con dolor, con aflicción, pidiendo el diario perdón de los pecados. Y esto significa que todos los días acudimos al bueno, al justo, al recto, a Jesús de Nazaret, al Cordero de Dios, quien sufrió la ira del Padre y ganó para nosotros la eterna redención. Mis hermanos, confesar los pecados y recibir el perdón significa mirar la gracia de Dios en Cristo diariamente. Pero el verdadero arrepentimiento está relacionado con el abandono del pecado y el caminar en santidad. De manera que la siguiente petición constante debe ser: Señor, ayúdame a comprender el sentido profundo y extenso de tu palabra en torno a mi caminar santo en medio de este mundo malo. Señor, guíame y encamíname y ayúdame para que a partir de este momento en el cual he conocido y comprendido tu voluntad revelada en tu palabra, tus mandatos y leyes, pueda andar el resto de mi vida conforme a ella. No se trata tanto de aprender mucho, sino de aprender y obedecer. Recordemos lo que nos dice Santiago. Santiago, en el capítulo 1, en los versos 23 al 25, él dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es lo que nos dice la palabra. Hermanos, para orar eficazmente, requerimos un ejercicio teológico. Es decir, necesitamos conocer quién es Dios. Necesitamos conocer qué ha prometido Dios para nosotros. Que la lectura de la palabra y la comprensión de la doctrina sean un ejercicio constante que nos conduzca a caer de rodillas delante del sublime y excelso Señor, y que el conocimiento de sus perfecciones, de sus atributos, mis hermanos, sean motivos férreos para tener momentos de comunión y oración íntima con nuestro bendito Señor. Amigo, que la palabra de consuelo que encontramos en este salmo impacte tu vida. Aquí hay una palabra de consuelo muy grande. ¿Cuál es? Que el Señor enseña a los pecadores el camino de la salvación. Amigo, ruega con sinceridad a Dios para que te guíe a Jesús, para que te guíe al arrepentimiento. Amigo, Él lo hará, y a partir de ese momento disfrutarás para siempre de la comunión íntima con tu Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gloria, te damos gracias por este Salmo 25, por este contenido tan hermoso, tan lleno de consuelo y esperanza. Oh Señor, concédenos a orar conforme el Espíritu Santo nos ha enseñado hoy, y permite que seamos conducidos al arrepentimiento diario, a la confesión diaria, a anhelar andar en rectitud e integridad, obedeciendo tu ley, caminando por la senda de justicia.
Oh Señor, bendícenos y aplica esta palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.